Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Bueno, mis hermanos, les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos a ir al capítulo número 3 y vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Recuérdese que en ese momento Samuel era un niño aún. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Siempre bien respetuoso, ¿verdad? Un niño bien educado. Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Y nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y se fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Hermanos, cuando hace unos días atrás, en mis lecturas diarias, el Señor me ponía este texto, esta historia en el camino, el Señor empezó primero a hablarme a mi corazón, y me empezó a hablar de ese niño que no conocía la voz del Señor. Me empezó a hablar acerca de un viejo que sí conocía la voz del Señor, pero que hacía mucho tiempo que Dios no le hablaba a ese viejo. Pero posteriormente, entre
más fui poniéndole atención a la historia, me di cuenta que ahí hay una historia mucho más grande. Una historia que incluso es digna de ser el guión de una película de la actualidad. Nos encontramos dentro de ese guión a un pueblo que necesitaba un líder que los guiara. Pero ese líder había envejecido, ese líder se había acomodado, ese líder había dejado de ejercer el liderazgo, había perdido autoridad, había perdido dominio. Veo dentro de ese guión que ese pueblo necesitaba de liderazgo. Hay varias historias más ahí dentro de esa historia. Veo a una familia disfuncional, la familia del Cana, Ana, Samuel. Dentro de esa familia disfuncional hay una mujer que está herida, hay una mujer necesitada, hay una mujer que tiene en su corazón un deseo inmenso, insatisfecho. Veo un niño que estaba creciendo y ese niño estaba siendo preparado sin que lo supiera ni su mamá, ni su papá, ni el tutor que tenía, pero ese niño estaba siendo preparado para ser el líder que ese pueblo necesitaba. Veo a un pueblo necesitado de guianza, necesitado de que alguien les indique cuál es el camino a seguir, y sobre todo veo la necesidad de que ese nuevo líder no solamente se deje guiar por sus capacidades mentales, por sus aptitudes, por sus destrezas, por su inteligencia, sino que se necesitaba nuevamente un líder que pudiera escuchar la voz de Dios y que pudiera transmitirle a ese pueblo lo que el pueblo necesitaba saber dentro de la voluntad de Dios. Es como que estuviéramos viendo una película moderna y le acabo de hacer un resumen acerca de lo que sería esa película. Pero vamos a ver el guión de esa película así un poco más desmenuzado. Porque el Señor, dentro de lo que ponía en mi corazón, y después de escuchar el testimonio de nuestro hermano Carlos, me reconfirmaba o me reafirmaba en mi corazón de que el pueblo que está aquí y el que escuche este mensaje va a recibir algo de parte de Dios que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros está en un diferente rol. No todos estamos iguales. No todos somos como Samuel. No todos somos como Elí. No todos somos como Ana. No todos somos como el Cana. No todos somos como ese pueblo. Hay roles distintos dentro de todos los que estamos escuchando hoy este mensaje. Pero empecemos con esto. Resulta que toda la historia, si usted se va conmigo, siempre en el libro de Primera de Samuel, si usted se va conmigo al capítulo 1, se va a encontrar que había una familia, pero una familia que para nuestros parámetros actuales sería una familia disfuncional. Había un hombre que tenía 2 esposas. En ese tiempo era permitido tener 2 esposas, hoy no. Pero dentro de esa familia que estaba ahí, resulta que había una mujer que había sido bendecida de parte de Dios con tener un vientre muy fértil, había tenido varios hijos, pero había una mujer que no, había una mujer que era estéril. Dentro de esa disfuncionalidad de que hubieran 2 mujeres dentro de una misma familia, dentro de un mismo hogar, viene una y se burla de la otra, porque ella sí era fértil y la otra mujer era estéril. Y se burlaba no de una manera como una broma amigable o inocente, sino se burlaba de una forma cruel.
Y aquella otra mujer, Ana, que era la estéril, estaba frecuentemente siendo herida y cada vez la herida se hacía más profunda en su corazón por las burlas que recibía de parte de la otra mujer. Aquella mujer, Ana, cada año, dice la Biblia, que Elcana subía con su familia a Jerusalén a hacer los sacrificios de los cuales pues Dios había ordenado que el pueblo tenía que hacer. Me imagino que cada año que Ana subía a Jerusalén junto con su esposo, ella pues dentro de los sacrificios que ofrecía, le pedía a Dios: Señor, bendíceme con un hijo. Pero año tras año era la misma situación, que ella seguía estéril, no entendía el por qué. No entendía por qué no podía recibir lo que tanto anhelaba. No entendía por qué Dios no le daba lo que ella quería tanto, lo que más anhelaba. Tal vez ella se decía en su corazón: pero yo no he sido una mala mujer, me he portado bien con mi esposo, ayudo a la gente pobre, ayudo a los necesitados, cumplo con las ofrendas, cumplo con los ritos, cumplo con todo. ¿Por qué? Porque no puedo recibir lo que he estado pidiendo. Y el corazón de Ana, además de estar herido, cada vez su herida se hacía tan profunda que había entrado en la amargura. Había entrado en una rivalidad con la otra mujer. Y resultaba que Ana, cada vez que ella pedía un hijo, resultó que en determinado momento su deseo se había desviado del punto principal, porque ya no pedía un hijo porque realmente quería cumplir su sueño y realizar su sueño como mujer, sino que ya lo estaba haciendo como una competencia con la otra mujer. Pero hubo un día que viene Ana, se presenta, quiero que vayamos capítulo 1, versículo 9, quiero leer el versículo 9 en adelante. Dice: una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí observaba. La veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. ¡Abandona el vino! Oh, no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Ana, como tantos años habían pasado, llegó al tabernáculo, llegó a la casa de oración, se puso a orar. Pero en esta ocasión hubo algo distinto, algo cambió en su corazón. Como lo que nos contaba nuestro hermano Carlos en su testimonio cuando estaba a tiempo de entrar ahí al área de COVID. Algo cambió en su corazón. Porque Ana ya no le estaba pidiendo al Señor, no le estaba diciendo al Señor, Señor, ¿por qué a la otra sí le das hijos y a mí no? Señor, ¿por qué no me escuchas? Ya, Señor, de verdad,
tantos sacrificios que he tenido, tanto que hago para que tú no me escuches. No, Ana ya no llegó así. La oración de Ana cambió. Y la oración de Ana fue muy distinta. Ahora le dice, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, yo te voy a devolver ese hijo. Y no será mi hijo, será tuyo durante toda su vida. Algo cambió en Ana. Ya no estaba pidiendo un hijo para su satisfacción personal. Ya no estaba pidiendo un hijo para quitar su afrenta. Ya no estaba pidiendo un hijo para competir con la otra y decirle, ya viste que ya no soy estéril. No. Ahora estaba pidiendo un hijo, pero le estaba diciendo al Señor, Señor, si me lo das, yo te lo devuelvo. Reconozco que si tú me das ese hijo, Señor, no va a ser mío, va a ser tuyo. Y yo te lo voy a devolver. Y va a ser tuyo para toda su vida. Algo muy distinto. Esa tarde, ese día que Ana salió del templo, algo cambió. Porque ya no regresó a su casa amargada, ya no regresó a su casa triste, ya no regresó a su casa con ese dolor que sentía adentro, sino que dice la palabra, salió, se fue a comer y ya no estuvo triste. Se fue con su esposo a su casa, llegaron a su casa, se juntaron con su esposo y producto de esa oración y ese encuentro personal que tuvo con el Señor, se va la esterilidad de Ana y entonces queda embarazada. Queda embarazada y aquel niño, dice la palabra, versículo 19, temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más se fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Samuel significa pedido de Dios. Imagínense qué nombre que le ponen a aquel bebito. No era un nombre cualquiera. Ese nombre estaba diciendo lo que había sucedido. Dios le había dado a aquella mujer lo que había pedido. Y por eso se llamaba Samuel. Ahora, dentro de toda la gran historia de aquel pueblo, necesitado de un líder, necesitado de alguien que los guiara, de alguien que los llevara por el buen camino, de una de las familias, porque ni siquiera era sacerdote, no era una familia de sacerdotes. Si usted empieza en el versículo 1, dice que eran de la familia de Efraín. Pero aquel niño, que no venía de una familia especial, aquel niño que era producto de un hogar disfuncional, aquel niño que no era tampoco de una de las familias ricas, aquel niño que venía prácticamente del anonimato, de esa situación, el Señor va a sacar al que va a venir a ser el próximo líder de Israel. Aquella persona a través del cual Dios le iba a hablar al pueblo de Israel. Aquel niño se lo llevan, posteriormente, ustedes lo van a leer en sus casitas. Aquel niño, Ana se lo lleva al tabernáculo, después de que dejó de darle de mamar, después de que lo destetó, se lo entrega a Elí y le dice, mira, este hijo, ¿te acuerdas de mí? Le dijo a Elí. Y Elí, pues la verdad no muy, le dijo. Yo soy aquella mujer de la que tú pensaste que yo estaba borracho hace varios años atrás, le dijo. Ah, sí, ya me acordé. Mira, este es el hijo. Este es el resultado de aquella oración. Este es el resultado, el hijo que le pedí al Señor. Oh, qué bonito tu hijo. Pero ¿sabes qué? Yo le prometí a Dios que si me daba un hijo, se lo iba a dedicar al Señor. Así que lo traigo. Imagínese, hermano, yo quiero que usted se ponga en los pies de Ana. Nunca había tenido un niño. Era su primer hijo, lo que más amaba.
y que ella en ese momento haya llegado con el sacerdote a decirle: me desprendo de mi hijo, te lo voy a dejar aquí a tu cuidado, porque mi hijo está dedicado a Dios y le va a servir a Dios. No fue nada fácil, no fue nada sencillo, no fue algo que, hermano, perdóneme la comparación, no era como regalar un perrito o un gatito, era su hijo lo que más amaba. Pero Dios premió a aquella mujer porque después de Samuel le empezó a dar varios hijos e hijas más. Aquel niño se quedó en el tabernáculo, empezó a servir al Señor, pero yo quiero que siga esta parte de la historia, porque cuando empezamos leyendo, diciendo en el capítulo 3, que por aquel tiempo era muy raro que Dios le enviara algún mensaje a el pueblo. Los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones poco comunes. ¿Por qué era muy raro que Dios enviara a hablar a aquel pueblo? Porque aquel pueblo había perdido la dirección. ¿Por qué había perdido la dirección? Porque el líder de aquel pueblo también había perdido la dirección. Se había vuelto viejo. ¿Sabe qué es lo peor que nos puede pasar? Volvernos viejos. Y no le estoy hablando de la edad, porque hay jóvenes, adolescentes, menores de 18 años, entre 20 y 30, tal vez hasta 40, que son jóvenes, pero tienen una mente y un corazón de viejo, que ya no tienen visión, que perdieron la noción, que perdieron el rumbo, el camino. Aquel jovencito, aquel niño, porque lo llevaron siendo niño, y que empezó a crecer dentro de ese tabernáculo, había aprendido a servir a Dios. Tanto era así que durante la noche, hermano, ni siquiera, porque nos lo deja ver aquí la palabra, ni siquiera tenía un tabernáculo aparte, un cuarto de campaña aparte. ¿A dónde se quedaba a dormir Samuel? Dentro del tabernáculo. ¿Dónde se quedaba a dormir Samuel? Cerca del arca de Dios. Y usted sabe que el arca de Dios es símbolo de la presencia de Dios. Mire, ni siquiera el sacerdote, Elí, era el sacerdote, era el guía, pero ya estaba viejo. No solamente estaba viejo, dice la palabra que en ese momento estaba ya casi ciego, había perdido la visión. No solamente estaba casi ciego, ya Dios no le hablaba, había perdido el contacto con Dios, había perdido la comunicación con Dios. Y yo quiero decirle esta mañana, amado hermano y hermana, y personas que me escuchan, lo peor que nos puede pasar es hacernos viejos. Estarnos quedando ciegos, que realmente no miremos lo que está pasando enfrente de nuestros ojos. Que realmente ya no escuchemos ni lo que Dios dice, ni lo que está pasando a nuestro alrededor. Que nos estemos haciendo una circunspección, que nos estemos quedando metidos adentro de nosotros mismos. Porque cuando eso pase, dejamos de tener una visión de futuro, dejamos de tener metas, deseos, anhelos, y en lugar de crecer es cuando empezamos a involucionar. En lugar de caminar hacia adelante, nos quedamos parados, estáticos, o empezamos a caminar hacia atrás. El otro día vi dentro de un chat de médicos de Suchitepeques, donde mandan un meme donde ponen en el lado izquierdo el desarrollo de un niño y en el lado derecho ponen lo que pasa con un adulto cuando ya se pone viejo. Ponen de un lado a un niño cuando ese niño empieza a caminar, cuando ese niño primero cuando el niño está chiquito empieza a gatear. Cuando ese niño está en el andador,
cuando lo meten en el andador para que empiece a caminar, cuando ese niño se quita el andador y luego está caminando, corriendo, etc. Y del otro lado, como es al revés con el adulto, conforme está envejeciendo. De ir corriendo, baja a ir caminando. De ir caminando, baja a usar andador, igual como cuando el niño está aprendiendo a caminar, solo que aquí él ya no está aprendiendo a caminar, está dejando de caminar. Luego a gatear, como cuando ya está en silla de ruedas. Y por último, en lugar de nacer, a morir. Y sabe que eso, hablando no biológicamente, sino hablando mental, psicológica y espiritualmente, es lo que mata a las personas. ¿Sabe, mi amado hermano y hermana? Dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, también hay muchas personas parecidas a Elí. No por la edad, sino por la actitud. Han dejado de ver, han dejado de oír, han dejado de razonar. Y aunque Dios les esté hablando, no lo entienden. Y aunque estén pasando las cosas enfrente de sus ojos, no lo ven. Pero por el otro lado había un joven, había un niño que nunca había tenido experiencias con Dios, nunca. Dios le habla, pero como nunca había escuchado la voz de Dios, piensa que era el hombre el que le estaba hablando. Y va a buscar a Elí. Sí, Señor, dime, ¿me llamas? No, Samuel, no fui yo. 3 veces pasó lo mismo. Y también me hablaba el Señor en el corazón y me decía, así también hay gente dentro de las iglesias. Hay personas que son como ese Samuel, que son como niños, que Dios les está hablando, pero no piensan que es Dios. Piensan que es un Elí, piensan que es un hombre, que es el pastor, que es el predicador, que es el amigo, que es la mamá, que es el papá, el que le está hablando, cuando no son ellos los que le están hablando, es Dios el que le está hablando. Pero como no están acostumbrados a escuchar la voz de Dios, no lo entienden. Y piensan que es voz de un hombre, que es voz de una persona, voz de un humano. Y al no entenderlo y al no saber que es realmente Dios el que le está hablando, se está perdiendo de tener esa relación y esa comunicación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y quiero decirles en este momento, amados hermanos, hay Samueles en este lugar, pero Dios te dice en esta mañana, prepara tu oído y sobre todo tu corazón. Y cuando Dios te hable, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que tu sierva escucha. Cuando Samuel viene, porque viene Samuel y va a hablar con Elí, pero oiga, aquel hombre ya no escuchaba la voz de Dios. Aquel hombre Dios ya no le había hablado, porque Dios se había enojado con él. Porque Elí amó más a sus hijos que a Dios. Y dejó que sus hijos se descarriaran, y dejó que sus hijos hicieran lo malo. Incluso que hicieran que el pueblo de Israel hablara y pensara mal de Dios, porque si los sacerdotes, porque Elí y Ovnes, que eran los hijos de Elí, que eran los sacerdotes, hacían lo malo, que eran sus representantes delante de Dios, y los representantes del pueblo de parte de Dios. Si sus sacerdotes hacían eso, ¿cómo no el resto del pueblo iba a hacer lo malo? Y eso desvió el corazón del pueblo de Dios, porque si miraban que sus líderes hacían lo malo, ¿por qué ellos no iban a poder hacer lo malo?
Y entonces Dios se había enojado con Elí, porque todo eso había pasado, porque el envejecimiento de Elí le había restado autoridad, le había restado dominio, le había restado, hermanos, ese poder moral que él podía tener. Ahora, no solo con sus hijos, ¿con qué cara le iba a decir Elí a otra persona? Mira, estás pecando. ¿Con qué cara se lo iba a decir si ni siquiera se atrevía a decírselo a los hijos? ¿Con qué cara iba Elí a decirle al pueblo de Israel: pueblo, corrige tus malos caminos, busca al Señor? ¿Con qué cara? No tenía autoridad moral, porque si no lo hacía con los hijos, ¿cómo lo iba a poder hacer con el pueblo? Entonces Dios se había enojado con Elí por esa razón, y por eso Dios ya no le hablaba a Elí. Pero Elí había tenido la experiencia antes, y cuando Samuel, aquel jovencito, aquel niño que no tenía la experiencia, llega con Elí, dice que Elí entendió: ya sé qué es lo que está pasando. Samuel, es que Dios te quiere hablar. Es que Dios te está hablando. Pero tú no sabías que es Dios el que está hablando. Y quiero decirte esta mañana: Dios te ha estado hablando. Y tal vez no habías puesto atención, porque en realidad no sabías que Dios te estaba hablando, pensabas que era un Elí que te estaba hablando. Pero aquel viejo, que ya no escuchaba la voz de Dios, pero que sí escuchó algún día la voz de Dios, le dijo a Samuel: es Dios el que te quiere hablar. Ahora, si vuelves a escuchar que alguien te llama, dile: habla, Señor, que tu siervo escuche. Samuel todavía no conocía la voz de Dios, pero sí escuchó la voz otra vez: Samuel, Samuel. Como no conocía la voz de Dios, no era que Samuel estuviera tan seguro que realmente era Dios el que estaba hablando, pero estaba obedeciendo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Mira, amado hermano, amada hermana, no necesitas estar 100% seguro de que es Dios el que te habla. Solo confía que es Dios el que te está hablando. Porque a veces nuestro razonamiento nos juega malas jugadas. A veces mi lógica me juega malas jugadas. Entre más piense yo las cosas, menos oportunidad le dejo a la fe y a que Dios haga las cosas que Dios quiere hacer con mi vida, con mi familia, con mi trabajo, con todos los que están alrededor mío. Samuel no tenía la seguridad, pero obedeció a lo que Elí le dijo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y viene el Señor y le da por primera vez a Samuel una profecía, una palabra. Una palabra muy dura. Una palabra que era contundente en contra de Elí y su familia. Pero era palabra de Dios. Elí al otro día le dice: Samuel, dime qué fue lo que te dijo Dios. Y no me vas a esconder nada. Si me escondes algo, que Dios te mate si me escondes algo, le dijo. No lo digo literalmente, así fue como Samuel se lo dijo, como Elí se lo dijo a Samuel. Y Samuel no tuvo otra opción más que decirle: mira, lo que Dios me dijo fue esto y esto. Y Elí simplemente terminó por reconocer que Dios incluso ya se lo había mandado a decir tiempo antes, pero Elí no había hecho caso. Y Elí termina por decir: bueno, Dios es Dios, y que se haga lo que Él cree más justo, lo que a Él le parezca. Pero dice la palabra que aquel niño, Samuel, seguía creciendo. Antes de Samuel la palabra escaseaba, las visiones escaseaban, pero Dios, dice la palabra, que todo lo que le decía a Samuel, todo se cumplía. Y entonces, aquel pueblo que estaba necesitado de un líder, aquel pueblo que estaba necesitado de un juez, aquel pueblo que estaba necesitado de alguien que les indicara el camino correcto, se dieron cuenta
de que Dios sí estaba hablando a través de Samuel. Y cada cosa que Samuel les decía se cumplía. Y como se cumplía, llegaron a entender de que Dios sí hablaba por Samuel y que lo que Samuel les decía era realmente la voluntad de Dios. Aquel pueblo empezó a tener ahora nuevamente un líder, alguien que les dijera lo que en realidad era correcto, lo que en realidad era voluntad de Dios, lo que en realidad era lo que Dios quería para que ese pueblo encaminara sus caminos por el lado correcto. Y me decía el Señor en mi corazón también, en esa historia que estamos contando, dentro del pueblo hay Anas, dentro del pueblo hay Samueles, dentro del pueblo hay Elías, dentro del pueblo hay también pueblo como aquel pueblo necesitado. Y quiero decirte esta mañana, pueblo de Dios, sí estamos necesitados hoy de la palabra de Dios que nos guíe en nuestro camino. Porque lo que estamos escuchando hasta a nuestro alrededor no necesariamente nos va a guiar al camino correcto. Miras a través de las redes sociales, a través de las plataformas de streaming, a través del cable y lo que sea, cosas que están desviando el corazón de las personas, obligándolos a creer en algo que no realmente creen. Y no puedo ser tan directo en este momento porque si no van a censurar en las redes sociales al canal de la iglesia si lo llego a decir directamente, pero yo creo que la mayoría de ustedes saben de qué estoy hablando. Que nos quieren imponer pensamientos a favor del aborto, a favor de identidad de género, a favor de muchas otras cosas que no necesariamente necesitamos que nos las impongan, porque al menos se nos ha enseñado y lo hemos enseñado en esta iglesia que nosotros no debemos discriminar a nadie por ninguna razón, ni por raza, ni por sexo, incluso ni por identidad de género, porque al final de cuentas no somos nosotros quienes para juzgar, el que va a juzgar es Dios. Y no somos nosotros los que tenemos las llaves de la entrada al cielo, esas llaves las tiene Dios. Ni siquiera la tiene el personaje que dicen que tienen las llaves del cielo, ¿verdad? Eso lo tiene Dios. Por eso cuando al Señor Jesús llegaron, y Él cuenta aquella parábola, mira, que llegaron los siervos, los jornaleros de aquel dueño de la finca, mira lo que hicieron, sembraron trigo entre la cizaña, ¿querés que arranquemos la cizaña? No, ni se les ocurra, les dijo. ¿Por qué? Porque ustedes se van a poner a arrancar parejo, ustedes van a arrancar el trigo también. Dejen que crezca junto el trigo con la cizaña. Cuando llegue el momento de dar fruto, entonces se va a ver cuál es trigo y cuál es cizaña. Y entonces ahí ya se va a poder cortar la cizaña. Y entonces explicó el Señor, eso es lo que va a pasar al final. Al final, los santos ángeles de Dios, con la orden de Dios, son los que van a hacer el corte. Lo que es cizaña se corta para tirarlo al fuego, y lo que es trigo para los graneros, que está hablando del cielo, ¿verdad? Pero no les corresponde a ustedes, dijo el Señor, no nos corresponde a nosotros hacer esos juicios. Porque incluso yo hasta he trabajado con personas que son así. Hay algunas personas que son así, que son muy responsables, otras no, son totalmente irresponsables. Pero eso ya son cuestiones laborales que se tienen que ver aparte.
¿Ya? Bueno, regresemos a lo que estamos hablando aquí en este momento. Entonces, hay cosas, pueblo, que si nos dejamos guiar por lo que nos dice la tele, por lo que nos dicen las redes sociales, si nos dejamos guiar por lo que está pasando incluso dentro de nuestra vida política nacional, donde incluso las autoridades encargadas de impartir justicia no lo están haciendo correctamente y están mandando mensajes equivocados a la población. Si nos dejamos guiar por eso, vamos a empezar a caminar por caminos cerrados, porque dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Tenemos que retomar la senda de la palabra de Dios. Tenemos que retomar la senda que el Señor Jesús vino a abrir, porque dice que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Si no retomamos esos caminos, si no dejamos que Dios nos guíe por esos caminos, nos vamos a extraviar. Y hoy quiero decirles, Samueles que están en este lugar, y no estoy pensando, como le dije en principio, en edad, estoy pensando en aquellas personas, no importa si tienen 50, 60 años, pero que estaban como Samuel, espiritualmente como niños. Dios les hablaba, pero no entendían. Esta mañana quiero decirles, Dios les abre su entendimiento y su corazón, para que puedan entender y que para que puedan ser los líderes que Dios quiere levantar para guiar a su iglesia. Elí tuvo un mal final, porque se había vuelto viejo. Su cerebro espiritual se había endurecido, sus arterias cerebrales espirituales se habían endurecido. Ya no entendía él, se había quedado ciego, sordo a la palabra de Dios, y por no hacer lo que Dios le había dicho, Dios se había enojado con él, envió un juicio en contra de él y ese juicio se cumplió. Mas hoy la palabra de Dios dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Y Dios quiere hablarle a aquellos que se volvieron como Elí, viejos, que ya no miran, que ya no oyen lo que es de Dios. Y Dios dice esta mañana, para los Elí de este tiempo, hoy hay nueva oportunidad. Y hoy, si tú estabas en esa situación, Dios quiere que haya un nuevo comienzo en tu vida. Hoy el Señor le habla a las Anas que tal vez están sufriendo, que tal vez están padeciendo discriminación, que tal vez las están hiriendo, que tal vez están heridas, que tal vez están amargadas, que tal vez no han recibido lo que por tanto tiempo han pedido del Señor. Pero el Señor te llama hoy, Ana de este tiempo, revisa cuál es la razón por la cual has estado pidiendo lo que no has recibido, porque tal vez por eso es que no lo has recibido, porque lo estás pidiendo por las razones equivocadas. Pero cuando descubras cuál es la razón auténtica por la cual de verdad mereces recibir lo que has estado pidiendo y no has recibido, el Señor lo va a cambiar todo para que recibas lo que has estado pidiendo. Y no solamente para que recibas eso, porque a Ana una vez le abrieron el vientre, después siguió engendrando más hijos e hijas. Y eso tiene un significado muy importante para nosotros los cristianos. Porque una vez empieces a dar fruto, Dios te va a bendecir para que sigas dando mucho más fruto. No quiero extender mucho esto esta mañana, porque el mensaje que les traigo de parte del Señor es este. Ese mismo guión de esa película ficticia que hablamos esta mañana, es lo mismo que está sucediendo hoy
en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro ambiente de trabajo. Por eso se necesitan nuevos líderes hoy. ¿Y sabes una cosa? Dios quiere que seas tú uno de esos líderes que Dios necesita para la iglesia del Señor, para ayudar a guiar la iglesia del Señor. Y escucha bien esto, porque no vayas a pensar, es que yo no tengo el don para predicar, no tengo el don para pararme enfrente, porque cuando Samuel empezó a servir, él no empezó a servir llevando mensaje de Dios. ¿Sabe qué? Lo lee después despacio en la palabra. Lo que Samuel hacía en el tabernáculo era barrer el tabernáculo, limpiar el tabernáculo, mantener y hacer todo lo que un ayudante del sacerdote hacía. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice, hermanos, que nosotros, para servirle a Dios, no tenemos que servirle a Dios necesariamente en un púlpito. No tenemos necesariamente que servirle a Dios a través de un privilegio como esto de enseñar. Tenemos que servirle a Dios en donde estemos. ¿Cómo? Sirviéndole a las personas que tenemos alrededor. Con lo que podamos. Si podemos ayudar económicamente, pues ayude. Hay muchas personas que lo que están necesitando es un hombro donde poner la cabeza y orar. Y tal vez usted es ese hombro que necesitan esas personas. Hay quienes solo están necesitando que alguien los escuche, como pasó con Ana. Que los escuchen, cuál es la amargura, cuál es el problema que tienen. Y tal vez usted es esa persona que solamente tiene que escuchar lo que le dicen. Hoy hay tantas personas, si usted trabaja en una institución pública, hay tantas personas que incluso están llegando a una institución pública, llegan a hacer una cola. No solamente llegan con problemas de su casa, tal vez los dejó el bus, tal vez lo maltrató otra persona en el camino, tal vez llegó hasta donde usted está, pero tuvo que dar una cola hasta donde usted está. Y tal vez lo único que está esperando es que haya una persona amable que los atienda y no alguien que los va a recibir con mala cara y con malos gestos o con tono de voz irritante y molesto. Tal vez usted, como le puede servir al Señor, es tratando con amabilidad y cariño a las personas que usted sirve. Hay muchas formas de servir al Señor, hay muchas formas de ser un Samuel, pero el Señor quiere que usted sea un Samuel de estos, no solamente dentro de la iglesia, sino donde usted está. Porque ¿sabe una cosa? Cuando la gente se empezó a dar cuenta que Samuel realmente era un instrumento de Dios, después todas las personas se dieron cuenta y todas las personas reconocían que Samuel era un instrumento en las manos de Dios. Cuando hay personas que se den cuenta que usted es distinto, van a decir, no, esa persona es distinta. Esa persona de verdad es cristiana. Esa persona de verdad es evangélica. Esa persona de verdad tiene a Dios en su corazón. ¿Y sabe qué? Ya no se van a fijar en usted, sino se van a fijar en el Dios que se mueve en usted. Amén. Quiero que se pongan de pie. Y le voy a decir algo en esta mañana, algo que tenía en mi corazón desde antes de subir acá. En forma personal, hermano Carlos, venga para aquí al frente. Vamos a orar, sí, vamos a orar por usted. Vamos a hacer una oración especial por usted. Pero aparte de la oración especial que vamos a hacer por nuestro hermano, yo le quiero decir esta mañana, aquí hay patojos, niños espirituales, que Dios les ha estado hablando, pero no entendían que era Dios. Dios les hablaba y estaban corriendo con el pastor,
o estaban corriendo con el discipulador, o estaban corriendo con la persona que le habló. Sí, dime, me llamaste. Pero no era él, era Dios el que le está hablando. Y yo quiero decirte esta mañana, si aquí hay alguien que ha tenido un corazón como ese niño, que Dios le ha estado hablando, pero no han entendido, quiero decirte que Dios quiere abrir tu corazón esta mañana. Primero quiero que hagamos una oración especial por mi hermano y después quiero orar por todos aquellos Samueles que están aquí en esta mañana. Quisiera que los hermanos que son líderes aquí en la iglesia vinieran, por favor. Pero apurémonos, por favor. Los hermanos que son líderes en esta iglesia, quiero que vengan y le van a imponer manos a nuestro hermano. Vengan para acá al frente. Porque hoy, hermano, le quiero decir, no sé cuál es la edad que usted tiene y no se lo estoy preguntando, pero usted es un Samuel. Y quiero decirle que usted, cuando dio ese primer paso ahí en el área de COVID, Dios ahora le quiere seguir hablando. Pero ya no escuchando únicamente al siervo de Dios, al ministro de Dios que le esté hablando, sino preparando su corazón, porque es Dios el que le va a hablar a usted, para que usted pueda hablarle a los demás de parte de Dios. Para que así como hoy dio testimonio de lo que Dios hizo con usted, pueda seguir dando ese testimonio delante de todos los demás. Porque cuando Pablo después daba testimonio, Pablo no predicaba grandes cosas. Pablo decía, yo conozco a un hombre, hablando del mismo, pero no le decía a los demás que era él. Yo conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí le hablaron de cosas que son tan, pero tan grandes que ni siquiera se pueden entender, y de cosas tan misteriosas que hasta le prohibieron que se las dijera a los demás. De ahora en adelante usted va a empezar a contar que ese Dios que le ha ayudado con su arteria pulmonar, que ese Dios que le ha ayudado con su corazón, que ese Dios que lo sacó de ahí de COVID, ese Dios es el mismo Dios que quiere bendecir a las otras personas. Y a través suya, Dios va a traer personas que están sufriendo, personas a las que Dios le ha estado hablando, pero ellas no han entendido que es Dios el que les ha estado hablando, porque su testimonio va a hablar, les va a decir que ese Dios es el Dios que también quiere hablarle a ellos. Extienda su mano derecha hacia aquí al frente. Quédese aquí, déjele la mano impuesta, por favor. Extienda sus manos hacia aquí al frente. Abra su boca, no espere que yo lo guíe. Empiece a bendecir a este varón, por favor. Abra su boca. Empieza a pedirle, Dios de misericordia, tú que tuviste misericordia del hermano Carlos, tú que lo sacaste de esa sentencia de muerte que le habían dado los médicos, tú que lo sacaste de ese pensamiento de muerte que él tenía, y tú que hoy lo tienes vivo, hoy te estamos pidiendo que así como hiciste con Samuel, hagas también con él esta mañana. Ábrele su corazón y su entendimiento, para que la palabra que reciba entienda que es de Dios y le pueda hablar a los demás de parte tuya esa palabra. Ahora, en este momento le quiero decir, aquí hay varios que son como Samuel, que Dios quiere también usarlos. Ahí donde usted está, cierre un momento sus ojos. Cierre un momento sus ojos, ahí donde usted está. Y que el Señor en este momento vea el corazón de cada uno de nosotros. Y yo ahorita quiero pedirte, Jehová Dios, en tu misericordia y en tu bondad, por favor, ahora, amado Dios, haz que tus hijos, Señor, que han estado como niños, que tú los has estado llamando y han estado acudiendo al llamado, pero equivocadamente acudiendo al hombre.
hoy abre sus corazones, hoy abre sus mentes, amado Dios, y que hoy entiendan que eres tú el que les ha estado hablando. Señor, que aquellos que habían estado escuchando el llamado de Dios, pero se han estado resistiendo pensando que es el hombre, hoy entiendan en su corazón que es el Señor el que les ha estado hablando. Y amado Dios, que en tu nombre precioso no solamente reciban lo que es tuyo, sino que también puedan decirle a los demás que tú eres el Dios de misericordia, el que ama a las sanas, que les quita su oprobio, que les quita su amargura, que les da lo que necesitan, que tú eres el Dios de misericordia, que levanta Samueles, que parecían destinados a otra cosa, pero que tú los amas tanto, Señor, que hoy los traes a tus pies, no solo para que te conozcan, sino también para que sean tus ojos y oídos y tu boca. Que tú eres el Dios que hoy ha clamado misericordia y dice: yo no te condeno como a Elí, sino que yo hoy proclamo sobre tu vida misericordia y bondad. Y hoy te digo, te dice el Señor, que todo juicio que había sobre tu vida, si tú hoy te aferras a mi palabra y a mi amor, yo cambiaré tu futuro, cambiaré tu vida y empezarás a llevar una vida que no conocías. Porque abriré tus oídos, porque abriré tus ojos, pero sobre todo abriré tu corazón, te dice el Señor. Padre amado, te pido que tu palabra caiga en esa tierra buena y que dé fruto en abundancia, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias. Amén. Señor, te necesito para vivir. Siempre está mi alma, siempre estoy en ti. Te necesito mucho más. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.